Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien. Muy bien. El día de hoy vamos a seguir resolviendo problemas de leyes de Newton. La semana pasada hicimos un problema el cual lo vamos a volver a como a explicar de forma general el día de hoy. El día de hoy voy a explicar tanto el problema anterior como uno nuevo que el que tengo acá detrás. Entonces, por favor, tenga su calculadora a la mano, preste mucha atención porque los problemas que vamos a resolver hoy son muy parecidos al de la semana pasada y el de hoy. Entonces, manos a la obra, vamos a trabajar, vamos a aprender algo hoy, ¿ok? El problema decía, un bloque de 10 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal empujada por una fuerza de 12 kilopondios, la cual forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, tal y como se muestra en la figura. Si al cabo de 3 segundos la velocidad del bloque es 9 metros sobre segundo, calcular el valor de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo y la fuerza que en el plano ejerce. Entonces, nosotros hicimos el plano evaluando toda la fuerza. La normal siempre es hacia arriba, la fuerza X, la fuerza roce, hacia abajo va el peso, la fuerza Y este vector es la fuerza neta, la fuerza aplicada. Entonces, acá vamos a desglosar un poco las fuerzas que tenemos en este ejercicio. 1, que es la fuerza normal. 2, fuerza de peso. 3, fuerza de fricción. 4, fuerza aplicada. 5, componente de la fuerza en X y componente de la fuerza en Y. Lo primero que hicimos fue la sumatoria en la fuerza X. Evaluamos todas las fuerzas que acá se planteaba y una de ellas era la componente en X, que es esta que está acá, menos la fricción porque obviamente está a la izquierda. Es igual a la masa por la aceleración por la segunda ley de Newton. Entonces, esta es la primera ecuación. La segunda ecuación era que la fuerza en X es igual a la fuerza aplicada por el coseno del ángulo, por el triángulo que se forma con respecto al eje X. Luego sustituimos la ecuación 2 en la 1 y queda que la fuerza por el coseno del ángulo menos la fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración. Pero tenemos todo, tenemos la masa, tenemos el coseno del ángulo, tenemos la fuerza aplicada que es 12 kilopondios, que estos 12 kilopondios lo multiplicamos por 9,8 para llevarlo a Newton, ¿se acuerdan? Necesitamos calcular la aceleración. Ahora, la aceleración es igual a la velocidad final menos el entretiempo, donde la velocidad final no las da el problema y es 9 metros sobre segundo y el tiempo también nos los dan, que es 3 segundos. Luego 9 entre 3 nos da 3 metros sobre segundo. Y con este cálculo de aceleración nos vamos a la fórmula original, que es esta, para despejar la fuerza de roce y queda que la fuerza de roce es igual a menos la masa por aceleración más la fuerza aplicada por el coseno del ángulo. Luego lo que hicimos fue sustituir 10 kilogramos por 3, que es la masa por aceleración, más 12 newton por 9,8 para que nos dé de kilopondios a newton por el coseno del ángulo, que acá no se puede ver bien. Entonces, dijimos que la fuerza de roce es 71,9 newton. Ahora vamos a calcular la fuerza sobre el plano. La fuerza sobre el plano siempre es la fuerza normal, que es igual a todas las fuerzas que están en Y. Entonces, en Y, ¿quién está? La normal hacia arriba, que es esta. Y abajo está la fuerza, la componente Y más el peso. Para esto debemos calcular el peso, que es igual a la masa por la gravedad, que nos da 98 newton. Luego que calculamos el peso, calculamos la normal, ahora sí, que sería 12 por 9,8 newton, que es para convertir estos 12 kilopondios a newton, por seno de 30 más 98. Esto nos da que la normal es igual a 156,8 newton. Un repaso de lo que hicimos en la clase anterior para que el próximo problema que vamos a resolver les haga mucho más sencillo, ¿ok? Bueno, niños, entonces vamos a resolver el problema número 2. ¿Sí? 2 porque la semana que pasada resolvimos 1, ahora viene el número 2. ¡Wow! Entonces, bueno, este problema lo vamos a centrar sobre un plano inclinado. La semana pasada hablamos sobre un plano horizontal. Movimiento de un cuerpo en reposo sobre un plano inclinado. Entonces,
Primero, vamos a considerar un cuerpo en reposo de masa 8 kilogramos, que es el bloque que se ve allí. De tal modo como se muestra en la figura, que está en reposo, no tiene movimiento. El plano inclinado con respecto a la horizontal forma un ángulo de 30 grados con respecto al plano horizontal. Supóngase que el cuerpo está fijo a través de una cuerda que está atada a la pared, así como se muestra la cuerda que se muestra aquí. Y esto que está acá es la pared. Entonces, ella está sujeta, ¿sí? Acá. Entonces, primero vamos a evaluar las fuerzas actuantes. Obviamente, como está el bloque sobre una superficie, independientemente de que sea inclinada, existe una fuerza normal que va hacia arriba, que es esta que está acá. La fuerza de peso siempre apunta hacia abajo y queda perpendicular a la superficie. Hay una fuerza de tensión, que es el que ejerce la cuerda como tal. Hay una componente en X para el peso y una componente en Y para el peso. ¿Cómo se come eso? Ya lo vamos a hacer. Vamos a empezar con la normal. La normal sabemos que es un vector que va hacia dónde? Siempre hacia arriba. ¿Listo? Y siempre perpendicular a la superficie, o sea, al plano inclinado como que está acá. Entonces, ya tenemos la normal, que es esta que está acá. Ahora vamos a hablar del peso. El peso, como lo vemos acá, el peso viene estando acá como tal, apuntando siempre hacia la superficie. Pero entonces, si nosotros giramos un poco el cuello, vamos a acomodarlo. ¿Cómo lo acomodamos? Eso quiere decir que el peso como tal, ¿hacia dónde iría? Correcto, el peso iría hacia acá. Eso es lo más grande. Que este peso, esto que está acá, es este mismo que está acá. Pero si lo giramos, para acomodarlo, para que quede bien en el plano cartesiano, el peso quedaría hacia este lado. ¿Sí? Esas son las dos fuerzas que tenemos como tal. También tenemos la tensión. La tensión hacia dónde va o hacia dónde iría. Obviamente hacia la derecha, que esto es tensión. Se escribe con T. Y acá tendríamos el peso. Pero como el peso está sobre un plano, inclinado, como está acá, tiene dos componentes. La componente Y, que es esta que está acá, vamos a hacerlo bonito. La componente Y la componente X. ¿Sí? Sí están viendo de dónde sacan toda la fuerza. Entonces, esta negra es el peso en X y esta azul es el peso en Y. Y de esta manera es que nosotros construimos nuestro diagrama de cuerpo libre para irnos a calcular qué. ¿Sí? En este momento vamos a calcular la tensión del el cuerpo, como tal el sistema. ¿Listo? Ahora, bueno, vamos a calcular en este mismo problema. Vamos a colocarme primero pequeño porque estorbo. Voy a colocar por acá. Entonces, me imagino que ya usted copió esto en el cuaderno. No hay problema con que me coloque acá. Entonces, bueno, vamos ahora a aplicar la segunda ley de Newton para la componente X y la componente Y. O sea, para el eje X y para el eje Y. Para ver cómo se comporta. Entonces, vamos a verlo. Vamos a evaluar primero en fuerzas X y luego en Y. Vamos a ver cuáles son las fuerzas. Las fuerzas en X tenemos la tensión y tenemos la componente del peso en X.
Pero el peso en X forma ¿qué ángulo con respecto al peso como tal? Entonces tendríamos que menos Px más la tensión es igual a la masa por la aceleración. Pero acá tenemos un dato curioso. ¿Qué dato curioso tenemos? Que vamos a determinar si realmente tenemos masa o no tenemos masa. La masa como tal son 8 kilogramos, pero tenemos aceleración. Realmente nosotros tenemos la aceleración. Si el problema bien dice que está sobre un plano inclinado y el cuerpo está fijo. Si está fijo el cuerpo, quiere decir que la aceleración es ¿cuánto? 0. Perfecto, muy bien. Si la aceleración es 0, todo número multiplicado por 0 da ¿cuánto? 0. Entonces toda esta expresión sería 0. Entonces quedaría menos el peso en X más la tensión es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo allí para evaluarlo un poquito más tarde. Ahora, como ya tenemos la dirección en X, ¿sí? Ya podemos utilizar ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a calcular? La tensión, correcto. Pero el peso en X forma una componente seno o coseno, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a despejar T, ¿sí? Vamos a despejar T, que es tensión, que es la que vamos a calcular. Entonces quedaría que la tensión es igual a el peso en X. Pero el peso en X es igual a ¿qué? Al seno del ángulo, ¿sí? ¿Por qué seno? Porque si yo me voy acá, a esto que está acá, yo veo que el peso con respecto, el peso de la componente en X con respecto al peso, forma ¿qué? Y el ángulo, ¿dónde está? Correcto, el ángulo está de este lado, sería seno, sería opuesto como tal, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Sería tensión. Estoy siendo un poco explícito porque ya estas cositas usted la tiene que manejar bien. Sería tensión es igual al peso en X, pero el peso en X es seno del ángulo, esto es por el peso, seno del ángulo por el peso. Por último, tensión es igual al seno del ángulo, que es ¿cuánto? 30 grados. Sería seno de 30 grados por el peso. Que el peso, ¿cómo es? ¿Cómo lo calculo? Tengo la masa, entonces sería el peso, lo calcularía. Masa por gravedad, que es 8 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y si yo metería todo esto en la calculadora, lo puedo hacer directo. Y simplemente digo, háganlo conmigo acá para que ustedes sepan cómo hacerlo. Sería, abro paréntesis, seno de 30, cierro paréntesis, por 8 por 9,8, cierro paréntesis. Y el resultado me daría 35,59. ¿Sí? Lo vamos a corregir. ¿Listo? Vamos a corregirlo. Procuren de que su calculadora esté bien configurada. Sería seno de 30 por 8 por 9,8, que sería 339,17. Si les da eso, sería 39,17. Pero ¿eso qué es? Newton.
Recuerden que es una fuerza, es Newton. Entonces fíjense que ya calculamos fácilmente la tensión. Ahora vamos a calcular ¿qué? La normal. Bueno, niños, entonces ya calculamos la tensión, ahora vamos a calcular la normal. Voy a explicar de dónde sale este ángulo. Si el ángulo este de 30 lo ubicamos, el ángulo exactamente lo ubicaríamos de este lado, que es 30 grados. Entonces, con respecto al peso, formaría este triángulo. Y este triángulo, obviamente, el opuesto, ¿quién es? X. Por eso se escoge seno de 30 y no coseno. Tengan cuidado en esto porque estas cositas son las que les puede entorpecer el problema. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la normal. Calcular N. Que la normal se define como la fuerza que ejerce el plano sobre, repito, la fuerza que ejerce el plano sobre la superficie. Entonces, calculamos la normal y vamos a evaluar cuáles son las fuerzas que están en Y. ¿Sí? Si calculamos normal, obviamente estamos en la sumatoria que Y. Sumatoria de fuerzas Y. Entonces, bueno, sería la normal, que es la única que está, es igual a todo lo que está debajo. Y lo que está debajo, ¿quién es? PY. ¿Sí? Fíjense que es súper sencillo, son cálculos súper sencillos. Entonces quedaría, la normal es igual, PY, ¿quién es? Sería el peso, que ya lo tenemos, 8 por 9,8, por, acá era seno, ahora es coseno de 30 grados, y simplemente sustituimos. Peso, ¿que cuánto es peso? 8 kilogramos por 9,8, que es masa por gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto entre paréntesis, por coseno de 30 grados. Entonces, simplemente ustedes calculen allí y yo lo hago acá. Sería 8 por 9,8 por coseno de 30, que les debería de dar 67,89. Y esto es Newton, porque es una fuerza. Y ese es el valor que les debería de dar a ustedes. En cuanto al valor que les debería de dar, por favor háganlo para que vean que es muy sencillo este problema. Entonces pasamos a resolver unos problemas muy parecidos a esto y siguiendo los consejos que les acabo de dictar.